Marcos 3, 13 al 15, Nueva Biblia Viva. Jesús subió a una montaña y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. De entre todos seleccionó a 12 para que estuvieran siempre con él y salieran a predicar. A estos los llamó apóstoles, y les dio autoridad para echar fuera demonios. Marcos 16, 14 al 18. Por último, Jesús se apareció a los 11 discípulos mientras comían. Les reprendió por su falta de fe y por su terquedad en no creer a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Cuando beban algo venenoso, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Cristianos aburridos, cristianos sin propósito. Marcos 3, versos 13 al 15 y 16, versos 15 al 18 en la traducción Nueva Biblia Viva. La vida cristiana puede llegar a ser muy aburrida, tanto que puede terminar por alejar a los creyentes de la iglesia y consecuentemente de Dios mismo. Paradójicamente, no son las pruebas ni las dificultades resultantes del vivir a la manera de Cristo lo que cansa, lo que desanima a los creyentes. Por el contrario, lo que los aburre y termina por alejarlos del camino de la fe es la vida cristiana sin propósito, sin sentido, sin la motivación correcta. Son más los cristianos que se enfrían espiritualmente, como acostumbramos decir, por aburrimiento, que los que se alejan de la fe por las pruebas que sufren por seguir fielmente a su Señor y Salvador Jesucristo. Aquí propongo a ustedes, como el título de nuestra meditación indica, que los cristianos aburridos son los cristianos sin propósito. Cristianos que no tienen ni un objetivo de fe definido, ni la determinación de cumplir con el llamamiento que han recibido del Señor. Cristianos que no tienen un sentido de misión en la vida. Nos resulta difícil el que eso que llamamos vida cristiana se reduzca a la mera repetición de prácticas y de conductas aburridas, repetitivas, si me permites insistir en ello. Si a ello le agregamos las muchas prohibiciones que frecuentemente nos imponen y nos imponemos, la vida cristiana se convierte en una carga, en un sinsentido que difícilmente vale la pena vivir. A veces pareciera que para el creyente no hay nada más emocionante que ir al culto, que orar, que leer la Biblia y que portarse bien. Porque para muchos a ello es a lo que se reduce la vida cristiana. Son dos los pasajes bíblicos que nos sirven de referencia y requieren de nuestra atención atenta, déjame decirlo así. En el primero se hace evidente que Jesús llamó a sus discípulos para dos cosas principales: para que estuvieran con Él siempre y para que salieran a predicar. Marcos indica además que Jesús dio a los suyos autoridad, es decir, poder y el derecho para echar fuera demonios. En el segundo de nuestros pasajes, en Marcos 16, Jesús envía a sus discípulos a todo el mundo para que anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Deben bautizarlos para que sean salvos. Nuestro Señor hace una promesa extraordinaria en este contexto y les dice a sus discípulos: y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Cuando beban algo venenoso, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Como puedes notar,
La vida a la que Jesús llama a sus discípulos, a nosotros, no tiene nada de, ni ha sido diseñada para ser aburrida. En Mateo capítulo 10, versos 16 al siguientes, la Nueva Traducción Bíblica recoge la advertencia que Jesús hace respecto del ambiente en que sus discípulos habremos de vivir la experiencia como tales. Te recomiendo que leas el pasaje Mateo 10. Aquí solo rescato algunas de las advertencias de Jesús. Los envío como ovejas en medio de lobos. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cualquiera pensaría que esas advertencias, que ese estilo de vida, solo era propio para los primeros cristianos. Pero, ¿sabías que en nuestros días cristianos son asesinados por causa de su fe prácticamente todos los días? Que otros son encarcelados, otros más expulsados de sus comunidades y aún desconocidos por sus familiares. ¿Sabías que innumerables templos han sido destruidos en las últimas semanas? Durante el año 2022, 5.898 cristianos fueron asesinados, 5.110 templos fueron destruidos, 6.175 cristianos fueron apresados. Y se considera que 360 millones de cristianos sufren de persecución severa. Revisa puertasabiertas.org/LMP. En cierta manera, podemos asegurar que cada día se sigue escribiendo el capítulo 11 de Hebreos, porque hay quienes por su fe están literalmente entregando sus vidas al servicio de Dios. Siendo fieles al llamamiento recibido, solo encuentran tribulación. Cultivan su comunión íntima con Dios, permanecen unidos a Él, pero también van por la vida predicando las buenas nuevas de Jesucristo para que las personas que están a su alrededor, a su alcance, sean salvos. ¿Qué explica que en nuestros días convivan cristianos fieles con cristianos aburridos? ¿Qué hace la diferencia entre una vida cristiana plena y la clase de vida cristiana que se convierte en una carga? Te propongo que la diferencia es el sentido de misión en unos y la ausencia del mismo en los otros, que esto es lo que hace la diferencia en el cómo vivimos la vida cristiana. De acuerdo con el diccionario, misión es el trabajo, función o encargo que una persona debe cumplir. Ahora bien, el creyente ha sido llamado para gozar de la comunión íntima con Jesús. ¿Recuerdas lo que hemos dicho de Marcos 3? Pero también ha sido enviado a predicar. La salvación recibida por nosotros conlleva una tarea prioritaria por encima de todas las demás tareas que debemos realizar. Y esta tarea tiene como propósito la transformación de las personas. El creyente se convierte en un instrumento que estimula intencionalmente y constantemente a las personas para que sean regeneradas por Jesucristo. Esta es una tarea trascendente, dado que se ocupa tanto del aquí y ahora de la persona como de su vida eterna. Para Dios mismo no hay cuestión más importante que el que las personas sean salvas. Es decir, que por Jesucristo vivan en comunión con Él. Todo el quehacer divino está orientado a que las personas sean salvas. Jesucristo es el mejor argumento probatorio de ello. Ahora, si el quehacer de Dios se explica en función de tal interés, ¿no nos toca a nosotros hacer de este interés el eje regulador del todo de nuestra vida?
coincidentemente, al estar preparando las notas de esta reflexión, me encontré con el testimonio del pastor Cedric Canana, quien concluye su intervención de esta manera: el Señor me ha librado de varios atentados contra mi vida, y los ataques que he recibido han dejado mi cuerpo marcado. Pero conozco el significado de mi sufrimiento y sé que llevo la bendición del nombre de Jesús. Canana, como muchos otros lo hemos hecho, ha decidido hacer la vida en función del llamamiento recibido. Cuando la vida del creyente se realiza sin el sentido de misión animado por Jesús y su obra redentora en él, cualquier circunstancia de vida, sea esta positiva o negativa, lo llevará por caminos diferentes al camino que su Señor camina. Irremediablemente caerá en una condición de conflicto, dado que el sentido de su vida no es el que corresponde a su identidad en Cristo. Experimentará algo parecido a eso que se llama trastorno de desdoblamiento de personalidad, que no es otra cosa, sino la perturbación de la conciencia, de la unidad del yo, en el que se experimentan simultáneamente dos personales, una la propia y otra la extraña. Es decir, vivirá el conflicto interno de saber que no está viviendo de acuerdo, en sintonía con el llamado que ha recibido de Jesucristo. Tan real y doloroso resulta el vivir así, que Pablo nos anima, nos advierte, nos ruega que vivamos como deben vivir, dice, quienes como nosotros hemos sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Efesios 4:1. No vivir en función del llamamiento recibido afecta el todo de la vida, porque lo hagamos nuestro o no, nos guste o no nos guste, vivamos cumpliendo con el mismo o no lo hagamos, el llamamiento recibido permanece y se hace presente, se hace consciente en nuestra mente y en nuestro corazón. Una característica de los cristianos aburridos es que viven en conflictos siempre insatisfechos, siempre buscando algo más de lo que tienen. Porque por mucho que esto sea, no le da sentido a sus vidas. Tanta insatisfacción los lleva a convertirse en el centro, en la razón de sus vidas. Así, todo gira alrededor suyo y nada es suficiente, porque su vacío interior es tan grande que nada lo llena. Descubren que las bendiciones recibidas, las personas que los aman, los logros profesionales y materiales, la fama, los viajes, etc., no los llenan, porque no dan sentido a sus vidas, porque no son acordes con lo que ellos son en Cristo. Encuentran así que hay bendiciones que se convierten en maldición, no porque sean malas en sí mismas, sino porque no satisfacen, y entonces solo animan el deseo de algo más. Un cuerpo más joven, una mujer o un esposo más atractivos, una segunda, tercera o cuarta carrera, un reloj más fino, una casa más grande u otra cosa más. Más. Y no se trata de no alcanzar tales logros en la vida. Tampoco se trata de no tener sueños, aún ambiciones, o deseos, o proyectos personales. De lo que se trata es de que el proyecto de Dios para nosotros, que estamos en comunión con Él en Cristo, y que nos llama a que seamos instrumentos de la reconciliación de los hombres con Él, esté por encima y antes que cualquier otro proyecto que tengamos en la vida. También se trata de tener presente siempre que lo que hagamos en esta vida, por más importante, emocionante y hermoso que sea,
Por más que exija de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, por más que nos haya costado, si no es acorde con el propósito de Dios para nosotros, tiene fecha de caducidad. Quien está en Cristo y por lo tanto ha recibido su llamado, entiende y acepta que todo en su vida es un medio, es una etapa, un punto que habrá de unirse a muchos otros puntos que contribuirán al cumplimiento del propósito de Dios en Jesucristo. ¿Cuál es este? Que todo aquel que en él crea sea salvo. Juan 3:16. Comprenderá que todo lo que somos y hacemos debe contribuir para que las personas se vuelvan a Dios. A veces no podemos entender cómo es que lo que estamos haciendo o lo que hicimos en el pasado pueda contribuir al cumplimiento de nuestro propósito específico. Pero ten la seguridad de que lo comprenderemos, tal como lo hizo el doctor Paul Brandt, quien de joven dedicó 5 años de su vida a aprender carpintería, arquitectura, a hacer techos, albañilería, plomería, electricidad, mampostería de piedra. Y muchos años después, en su trabajo como médico misionero con leprosos en la India, descubrió y nos comparte: de repente me sentí transportado al banco de trabajo en donde fui aprendiz con mi supervisor guiándome. Tuve un sentido agudo y luminoso de la mano de Dios, conduciéndome hacia adelante por caminos que en un tiempo pensé que eran callejones sin salida. Si lo que haces parece ser un callejón sin salida, ten la seguridad de que Dios te va a guiar más allá de él. Creo que una de las muchas cosas que contribuyen a que los cristianos no sean fieles a su llamado a permanecer en sintonía con Dios y al mismo tiempo a compartir el mensaje de salvación es un malentendido respecto del ministerio, respecto del servicio cristiano. Por muchas razones. Han aprendido que el anuncio del Evangelio, que el predicar, solo puede hacerse desde el púlpito. Pero desconocen que el término usado por Jesús en Marcos 3 es heraldo, es decir, mensajero. Además, que el término implica que se trata simplemente de anunciar algo que ya ha sido hecho. Yo no creo que la única manera de responder al llamado de Cristo y ser mensajero suyo sea dejando todo y dedicándose exclusivamente al ministerio pastoral. A no pocos les he dicho que si piensan que Dios los ha llamado a dejar todo y dedicarse al pastorado, le pidan a Dios que se los pida por escrito y por quintuplicado. Creo que todo lo que hacemos en la vida puede ser respuesta al llamado recibido cuando lo hacemos en la voluntad del Señor y para honra y gloria suya, y como un asunto intencional, un anuncio intencional y sistemático para que otros vengan al Dios de Jesucristo. Ayer platicaba con un muchachito que mañana entrará al bachillerato. Lo animaba a que le echara ganas, a que aproveche la oportunidad para prepararse mejor. Su respuesta lacónica fue: pues sí, ya que. Mi convicción es que cuando hacemos lo que hacemos en la vida, sin consagrarlo al propósito divino, nos lleva al riesgo de que la vida se convierta en un perpetuo ya que. Aún las cuestiones espirituales, hay que orar, ya que. Hay que servir al necesitado, ya que. Hay que ir al culto, ya que. Hay que diezmar y ofrendar, ya que. De ahí al aburrimiento no hay que dar muchos pasos, no hay mucho trecho. Estoy convencido de que responder al llamado de Dios y hacer nuestro su propósito para nuestra vida es siempre fuente de bendición. Si bien es un camino difícil, muchas veces doloroso, también es un camino feliz, un camino satisfactorio.
No hay nada más gratificante que saberse parte del proceso de transformación, de regeneración y de crecimiento de quienes no conocen a Dios. Porque esta es una tarea trascendente que no tiene fecha de caducidad. Empieza aquí y sigue por la eternidad. No sé si te vino el saco al meditar, al escuchar esta meditación. Si te lastimé, perdona. Pero en el remoto caso de que seas uno de esos cristianos aburridos, que hacen la vida al ritmo del yaque, te invito primero a que te preguntes si estás respondiendo positivamente al doble llamado de Dios en Jesucristo. Es decir, si estás viviendo en comunión con Él y si estás anunciando las buenas nuevas de salvación a quienes están a tu alrededor como la tarea prioritaria en tu vida. Y te invito también a que corras el riesgo de permitir que Dios, tu Señor, ponga de cabeza tu vida, llevándote con Él a caminar los caminos que Él está caminando. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Bendiciones. Y no sean cristianos aburridos.